Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a continuar con este proyecto de dar permisos de acceso a rango a usuarios, donde lo teníamos configurados y donde empezamos desde el video anterior a incluir tecnologías de base de datos con controladores ADODB para conectar, o mejor dicho, preparar a nuestro Excel como si fuese una base de datos. Eso está pensado para aquellas personas que ya están manejando macros, porque ya quizás necesitamos un nivel de complejidad un poco elevado, pero lo vamos a levantar nosotros, con la práctica lo vamos a ir incorporando. Y más que nada, en muchas ocasiones no tenemos el Access instalados en el paquete Office, porque vienen con una versión profesional y no viene con versiones más comunes, por así decirlo, ¿sí? Entonces me ha pasado a mí muchas veces que en la empresa tuve que solicitar la versión profesional y bueno, es todo un lío hasta que te dan el acceso, pero de momento no hay que detenernos en esa primera barrera. Hay que saber que Excel funciona como base de datos también a la perfección, ¿sí? Es multiusuario, así que podemos hacer un montón de trabajos, pero bueno, es claro que no tenemos las herramientas que ofrece Access, y tampoco tenemos un asistente para las consultas, lo que nos obliga a practicar sí o sí escribir las consultas select, ¿sí? Aclaro, si es la primera vez que ves mi video, si es la primera vez que ves este canal, te comento de que este es el octavo video de este proyecto, donde se asigna a usuarios un rango específico para poder trabajar, y lo que esté por fuera no se le da permiso, ¿sí? No puede hacer nada. No vamos a explicar todo eso de vuelta otra vez. Lo que sí te aconsejo que veas desde el video 1 para más o menos entender de qué estamos hablando. Pero si te interesa solamente conocer lo que es Excel como base de datos, por lo menos sí desde el video 7, este es el octavo, desde el video 7 empecé a verlo, porque ahí explicamos o generamos el módulo de clase para conectarnos, ¿sí? Para hacer la conexión, y explicamos algo básico de la consulta select. Digo básico porque select es enorme, gente, ¿eh? O sea, lo que vimos el video pasado no le llega ni a la sombra de todo lo que se puede hacer con select. Entonces, gente, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer hoy es, en caso de necesitar, perdón, agregar o modificar un usuario, o sea, un permiso de usuario, vamos a ejecutar y programar el botón aceptar. Recuerden, para los que no hayan visto el video, yo tengo acá dos formularios parecidos, exactamente iguales. Este lo voy a cerrar para que se vea que sí lo abrimos, ¿sí? Solo que este está preparado, lo explicamos en los videos anteriores, ¿no? Está preparado con macros nada más, es decir, que viene a este rango, valida fila a fila, y luego por posición de columna obtiene los datos, ¿sí? O sea, eso es como lo habíamos hecho. Y esto es con tecnología de base de datos, ¿sí? Lo estamos haciendo con consultas de selección, con consultas de SQL. Entonces, bueno, como ya abrí el editor de Visual Basic, solo me queda decir que con Alt F11 se abre, por si no lo sabías, y le damos doble clic al botón aceptar, y acá empezamos con nuestro proceso. Pero antes que nada, yo tenía un sistema de control de, por ejemplo, de que se seleccione el usuario, de que se seleccione la hoja, de que la... ¿Se acuerdan que si nosotros hacemos una fórmula, por ejemplo, sumar, yo puedo cambiar de hoja y sumar estos rangos? Bueno, como yo estoy utilizando el control ref edit para la selección de rangos, también podemos hacer eso, pero no deberíamos dejar que suceda, porque yo tengo que darle permisos a esta hoja, y no puedo hacer que desde esta hoja se asignen permisos a otras, y eso ya sería un error garrafal para nuestro trabajo. Así que esta línea validaba eso también. Entonces, como eso ya lo tengo hecho bastante bien, esto lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. Eso ya fue explicado en su momento, así que no lo vamos a volver a explicar. ¿Sí? Vamos a arrancar desde acá. El asunto es el siguiente: si nosotros tenemos que agregar un nuevo permiso, claramente está, si por ejemplo para Gabo y de la hoja configuración no existe, bueno, justo este existe, para la hoja 2, para Gabo y hoja 1 no existe el registro, lo que tendríamos que hacer es una consulta de inserción, ¿sí? Pero como nosotros pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, para Gabo y configuración, o hoja 2 al menos, que existen los registros,
El tipo de consulta de base de datos que tenemos que hacer es de actualización, donde tendríamos que cambiar este de registro nada más, o este, ¿no? En su defecto. Entonces, nosotros tendríamos que saber antes de hacer la consulta cuál corresponde, si insert o actualización. En este video vamos a estar viendo la de actualización, pero lo vamos a dejar preparado para cuando tengamos que ver el de insert. El tema es cómo hacemos para saber que existe el registro. Bueno, hay una manera muy fácil, claramente lo vamos a tener que hacer con una consulta select para obtener información de la base de datos, ¿sí? Considerando que esto ahora es mi tabla de base de datos, ¿eh? Empecemos a pensarlo así ahora. Entonces recuerden que yo ya había dejado una variable, la variable RSQL, que levanta la información del módulo de clase RSQL que está acá, ¿sí? Que esta era el que había configurado toda la tecnología de base de datos para hacer esos trabajos, ¿no? Y también habíamos dejado una variable datos para cuando necesitábamos hacer una consulta select, cargar los resultados en esta variable. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo variant que trabaja de la mano con estas cosas, ¿ok? Entonces, empecemos con algo básico. Tenemos que cargar en datos la existencia de si existe un registro. Pero ¿qué pasa, gente? ¿De qué usuario y de qué hoja estamos hablando? Ajá, eso viene de la mano de lo que yo seleccione en los controles, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con algo simple. Vamos a poner que en datos vamos a almacenar los valores de la variable RSQL de función conectar, porque esto es una función, me va a devolver datos, ¿ok? Y en esta función vamos a cargar el SQL, la ruta, que la ruta, si estamos trabajando con el mismo archivo, es fácil, es thisworkbook.path, y el libro. Todo eso lo explicamos en el video pasado anterior, en el video anterior, perdón. Thisworkbook.name. Esto ya está resuelto. Lo que me queda hacer ahora es la consulta. La consulta, como dije, claramente tiene que ser un select. Entonces, acuérdense que yo había dejado acá unas funciones que me armaba la estructura de la tabla, ¿sí? La tabla es una conjunción de los corchetes, el nombre de la pestaña y el rango donde estarían los datos, ¿sí? Entonces, me fui. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, empecemos. Select. Yo quiero obtener, ¿qué cosa? ¿Registros? Sí, podría pensar la idea de obtener registros, pero cuando nosotros queremos hacer un control nada más, quiero saber las cantidades. Entonces yo quiero saber cuántos registros hay que sean de, en este caso, Gabo y hoja configuración. Vamos a aplicar esos dos como ejemplo. El tema es el siguiente: ¿cómo está preparada esta tabla? No debería haber dos Gabos con hoja configuración. Sí puede haber dos Gabos, pero de diferentes hojas distintas, ¿eh? En una tabla de base de datos está permitido duplicarse información, claramente está, pero para este ejemplo no. Entonces solamente obtendríamos dos resultados, verdadero y falso, iba a decir, perdón. 0 que no está, que no hay registros, y 1 que hay registros. ¿Cómo hacemos eso? Sería select y vamos a aplicar una función matemática, contar, count. ¿Qué contamos? Podemos contar todos los campos, es decir, todos los registros de los tres campos que tiene la tabla: usuarios, hoja y permisos. Podemos seleccionar, por ejemplo, count de usuarios, pero si por casualidad no es el caso acá, pero bueno, sería el caso en permisos. Si yo diría count permisos, ¿qué pasa? Justo Gabo y configuración no tiene nada, y eso no me lo va a contar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es mejor contar todos los registros de todas las columnas. Para eso, quizás suena muy complicado, pero lo que quiero decir que hay un método súper fácil para hacerlo. Ponemos, gente, count asterisco, y eso es como un comodín. Es decir, contame todo. ¿De dónde? From. Y acá tenemos que concatenar nuestra tabla que teníamos preparada abajo con una función. Tabla. Perdón. Pequeño detalle. No había armado, me faltó este detalle. No había armado la tabla de los permisos, así que es buen momento para hacerla. Tabla permisos.
Ahí va. Permisos. Y esto va de la E1 a G20. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Tabla permisos. Hacemos esto más que nada por lo que expliqué en el video pasado. La estructura de la tabla, como bien dije, es esta. Pero si yo quisiera mañana correr la tabla a una columna, tengo que en cada consulta modificar las columnas. Sin embargo, esto es una función, ¿sí? O son tres funciones de las tres tablas, y si tengo que cambiarlas, solo lo cambio acá. ¿Sí? Más que nada para eso. Facilitamos un poco la existencia. Entonces, contame, seleccioname la cuenta de todos los asteriscos de la tabla de permisos, y nosotros ahí como está lo podríamos dejar, pero ¿qué pasa? Me va a contar todos los registros, es decir, me va a hacer una cuenta de 8 registros. No es lo que yo quiero. Yo quiero solo de Gabo y de hoja configuración. Entonces tenemos que usar filtros. Para eso vamos a poner un espacio acá. Concatenamos salto de carga. A ver si se ven, no me tira error, perfecto. Este espacio que yo dejé acá está a propósito, porque después de la tabla permisos, si yo no pongo espacios, se me va a pegar la tabla con lo que voy a poner ahora. No, hay que dejar espacios, ojo con eso. Entonces, where la tabla, el campo, perdón, usuarios igual a acuérdense que lo que se filtra que sea texto va entre los tildes. Acá concatenamos lo que dijimos que se seleccionaba en el listbox de usuario, lst usuarios punto column de índice 0. ¿Qué es el índice 0? Ya lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar. Los listbox pueden almacenar varias columnas. Amén de que nosotros vemos filas y las seleccionamos, puede haber varias columnas, ¿sí? Entonces yo capaz que estoy seleccionando un dato, pero al sistema le devuelvo, por ejemplo, la columna oculta. Sí, es muy común eso. Por ejemplo, cuando incluyamos los índices para cada una de las tablas, que lo vamos a hacer, en vez de, nosotros seleccionaremos por ejemplo Juancho o Gabo, pero en vez de devolver Gabo, devolveremos el índice de ese valor, ¿ok? Entonces, como yo acá todavía no lo hice, configuré solo una columna, el índice inicial de la columna, es decir, las columnas empiezan con el índice 0, por eso estamos poniendo índice 0 ahí. Bueno, ¿qué más? Tenemos que agregar, vamos a concatenar, a ver, y error no, and, acuérdense el espacio. Ese espacio que dejé fue justamente para separar el tilde del and. And permisos igual a lo seleccionado en el LST. Acá me parece que hice algo mal. Sí. LST codename.column, lo mismo. Tiene una sola columna, así que el índice es 0. Bueno, veamos. Paramos ahí. Vamos a seleccionar Juancho de hoja configuración. El rango vamos a darle, por ejemplo, no importa. El rango ahora es de prueba, no vamos a insertar eso en realidad. Aceptamos. ¿Y qué pasó? Perdón. En this workbook, donde configurábamos que... A ver, ¿acá era? No. En configuración, perdón. Que lo cierro. En configuración, donde configuramos que cuando entraba a la hoja se abre el formulario, me está abriendo el formulario viejo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Seleccionamos a Gabo, hoja configuración. Claro. Esto es lo siguiente. Esto es común que pase con formularios. Como yo seleccioné configuración, me fue a abrirlo. Pero como ya estaba abierto, me está tirando el error de que no podés abrirlo si ya está abierto. Entonces lo que vamos a hacer, esto no lo tenía contemplado, pero es necesario. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, frm permisos SQL, ¿no? Punto visible es igual a false. ¿Sí? Si no está visible, entonces abrímelo. Si no, no me lo abras. Vamos de vuelta.
Vamos a ver, hicimos esto, vieron, ahí no tiró el error. Nuevamente seleccionamos el rango, aceptamos y ahí retomamos lo que estábamos haciendo. Bueno, ¿qué va a hacer entonces esto? Me va a seleccionar, o mejor dicho, me va a devolver la cuenta de todos los registros de la tabla permisos, es decir, de la E a la G, que el usuario sea igual a Gabo y que la hoja o el codename de la hoja sea igual a conf. Yo no lo voy a ejecutar con F8 porque no quiero que vaya al módulo de clases Run SQL porque ya lo explicamos en el video pasado, ¿sí? Yo voy a hacer Shift F8 para que lo ejecute de una. Y vemos en datos que me devuelve. Me devuelve que no encontró registros. Me equivoqué yo. Hojas. Ahí está. Ahí está, ahí está. Perdón. Ahí sí. Ahí me devolvió un registro, ¿sí? Me estaba asustando, de hecho. El problema es que el formulario anterior me insertó un dato. Ahora lo voy a borrar. Bueno, entonces con esto ya me da el pie el sistema a saber si con el 1 o con el 0, ¿sí? Si es 1 el registro existe, si es 0 el registro no existe, si es un insert o un delete. Entonces ahora hacemos un if y listo. Pero antes quiero mostrarle una cosa. ¿Esto es infalible, gente, lo que acabamos de hacer con las consultas? Y técnicamente sí, pero ¿qué pasa? Yo vengo anticipando la necesidad de empezar a trabajar con índices y no con texto. Con índices me refiero con valores numéricos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo selecciono al señor Macros, hoja 1, y le doy un nuevo permiso? No importa, eso no viene al caso. Ejecuto la consulta y nosotros sabemos que el señor Macros tiene permiso a las 3 hojas por completo para poder trabajar, ¿no? Pero ¿qué pasó? No me encontró ningún resultado. Y bueno, nosotros probamos antes que sí devolvía resultados, ¿sí? Eso es por lo siguiente, gente. Y de hecho, antes, cuando lo habíamos hecho con macros, también nos había pasado. El tema es que la necesidad de trabajar con índices es que los índices numéricos no hay forma de que sean mayúsculas, minúsculas, con acento, o cualquier tecnología de carácter. Por ejemplo, la comúnmente utilizada en mi país me parece que era la UTF-8, que toma las señas, los acentos y todo lo demás. Hay otras tecnologías que no. Entonces, cuando ustedes tengan que vincular bases de datos donde una configuración está con UTF-8 y otra está con otra, no me acuerdo ahora cuáles son todas, pero y quieran relacionar por textos, se van a volver locos, porque la verdad es que ya un acento cambia la diferencia. ¿Y por qué me van a decir? Si I con acento es la misma I. Claro, pongamos que para nuestro idioma, pero para la computadora las letras son representadas por números. Si yo aprieto Alt 64, gente, me devolvió un arroba. Si yo aprieto al 164, 164, está bien, es la ñ, al 165 es la ñ mayúscula. ¿Sí? Es decir, que la ñ y la ñ mayúscula inclusive ya tienen diferente número en la computadora. Entonces, cuando querramos relacionar, ahí, gente, vamos a estar perdidos. Entonces, más adelante vamos a complicar esto incluyendo índices. Pero ahora tenemos que zafar de momento y todo está pensado para que, si ustedes ya tienen preparadas sus herramientas con texto, y bueno, no puedan ver cómo se arregla, ¿sí? O sea, hay herramientas para arreglar esto. Entonces, el asunto está, como les venía diciendo, que fíjense que la S mayúscula no está en todos, solamente está acá. Acá hay S minúscula y M minúscula y lo mismo acá. Si ustedes van a Google y ponen tabla ASCII, van a darse cuenta que cada letra tiene un número, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es aplicar ciertas herramientas para unificar criterios. ¿Cómo podemos hacer eso? No es tan complicado. Yo quizás lo estoy enrollando, pero es más que nada porque yo he sufrido con estas cosas tiempo atrás, hasta que me di cuenta lo ideal de trabajar con índices numéricos, ¿sí? Entonces, gente, vamos a hacer lo siguiente. Para normalizar esta situación y que funcione siempre, salvo que me ponga señor macro en vez de señor macros, ¿sí? Eso ya no hay forma de solucionarlo. Tenemos que pasar todos los campos, todos los registros de los campos a mayúsculas. Pero ojo,
no vamos a modificar la información de la celda, simplemente es un cambio virtual lo que vamos a hacer para comparar, ¿ok? Eso se hace en el where, ¿sí? Donde están los criterios, vamos a pasar a usuarios a mayúsculas o minúsculas, como quieran ustedes, mayúscula sería uCase, minúscula sería lCase. Ahora, tenemos que hacer lo mismo por las dudas en el valor que se seleccionó en el listbox, por las dudas. Entonces, vamos a hacer lo mismo y por suerte en Visual es la misma función, uCase. Ahora, que acá diga uCase y acá diga uCase, no sé si es casualidad o qué, pero en otros lenguajes de programación puede ser que aparezcan de otra manera, o sea, no uCase. Pero en SQL sí es uCase, la función es uCase. Ahora, ustedes me dirán, esto está entre comillas, ¿cómo es que esto es una función? Claro, no es una función en Visual, pero cuando pase a ADO, sí va a ser una función, ¿sí? Entonces, gente, una cosa más, antes que me olvide. Es muy común también que cuando vinculen tablas, pueda ser que traiga información, traiga espacios de más, espacios a la izquierda y a la derecha. Si yo estoy diciendo Juan, espacio, Manuel, eso, no me refiero a ese espacio, me refiero a Juan Manuel, espacio, 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 espacio. Esos espacios de más también hay que quitarlos para hacer la comparación de criterios. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tendríamos que a lo seleccionado en el listbox sacarle los espacios por izquierda y por derecha. La función para hacer eso es trim. Y lo mismo acá. Entonces de esta manera estamos unificando todo para que los registros y lo que se seleccionó en el formulario sean lo más parecidos posibles y no tengamos el problema que habíamos ejemplificado recién, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo acá, ¿no? Trim uCase. No. Ahí. Trim uCase. Bueno, probamos lo del señor Macros de la hoja 1. Señor Macros, hoja 1, seleccionamos, aceptamos y vemos ahora... Y vemos ahora, el dato venía de otra consulta, que me devolvió 1. Perfecto. Bueno, volvemos a nuestro ejemplo con Gabo, ¿no? Seleccionamos Gabo de la hoja de configuración, por lo tanto pongo el formulario ahí, selecciono un rango cualquiera, acepto y ya sabemos que me va a devolver 1. Entonces, ahora lo que tengo que preguntar es si el resultado me devolvió 1. Pero ojo, gente, cuando pregunten el resultado, tengan en cuenta que el valor 1 está cargado en la variable datos de fila 0 y columna 0. Eso lo tienen que poner en el criterio, ¿sí? Entonces, si datos de fila 0 y columna 0 es igual a 1, else and if, cuando es 1, hacemos algo, y cuando es 0, vamos a asegurarnos y hacer las cosas bien por las dudas, que ustedes tengan más posibilidades de que duplique registros, que sea mayor e igual a 1, ¿sí? O 0. Si es mayor o igual a 1, el registro existe, por lo tanto la consulta es de update. Si no hay registros, la consulta es de insert. Aclaro que el insert lo vamos a ver en el próximo video, Entonces, acá, gente, tenemos que utilizar ya la consulta de actualización, pero antes la vamos a explicar. Vamos a explicar cómo es la estructura. La estructura, como le dije en el video anterior, de cada una de las consultas es un poquitín diferente. Tiene más o menos las mismas cosas en algunas condiciones, pero se arma diferente. ¿Qué quiere decir que tiene lo mismo? Tiene que tener una tabla, posiblemente tenga que tener un criterio, ¿sí? Un where, pero el armado se hace diferente. Update. Lo que necesitamos de update primero es... Claro, nunca me funciona. Ahí está. Es la tabla. Luego configuramos set a los campos, campo 1, asignándole el nuevo valor, ¿sí? Vamos a poner entre tilde nuevo valor. Si yo tengo que modificar varios campos, que obviamente se puede hacer, vamos a poner o separarlos, mejor dicho, o agruparlos con coma, y ponemos campo 2
y le asignamos el nuevo valor. Si el nuevo valor es numérico, no va con tilde, ¿sí? Desde Excel al menos, pero eso van a tener que ver después con cada uno de los sistemas que utilicen, o sea, no me refiero a Excel, es otro sistema de base de datos. Cuando quisieran incluir fechas, ahí van a tener que ver cómo es el tema, pero desde Excel creo que hay que ponerlo entre tildes. No sé por qué se pasa la fecha como texto. Después la reconoce bien, pero bueno, cosa de estos sistemas. Bueno, ahí nosotros podemos dejar como está la consulta, pero ¿qué va a pasar? A todos los registros, en el campo 1 le va a poner nuevos y en el campo 2 le va a poner ceros. A todos los registros. ¿Por qué? Porque yo no especifiqué en qué registros impactar. Para eso hay que aplicar un filtro. Entonces, lo mismo. Where condición 1 and es and o or, ¿sí? And or las siguientes condiciones. Bueno, una vez que más o menos se entendió como la estructura, tengan en cuenta que esto no es, no es todo esto. Uno puede actualizar en base a una consulta, puede actualizar desde una tabla, ¿sí? O sea, hay mucho de lo que es esto. Pero bueno, para empezar, sería así la estructura. Vamos entonces a hacerla, vamos a llevarla a la práctica. Vamos a actualizar. Pero antes les tenía que explicar una cosita. Nosotros, el Run SQL, que es el módulo de clase que se concentra solamente en conectar o hacer que Excel sea una base de datos, es una función, ¿sí? ¿Qué significa eso? Una función que me va a devolver un valor. Me va a devolver un valor cuando la consulta es select, pero si es insert, update y delete, no devuelve valor esos. Generan acciones y nada más. Entonces, habíamos dicho que podríamos tener un procedimiento para esas consultas y una función para la select, o podríamos pasar por parámetros si es una select o es el resto de las consultas, o inclusive podríamos hacer un montón de cosas más, pero yo lo resolví poniendo un manejo de error. ¿Qué significa esto? De que si la consulta es select, al momento de querer pasar registros, lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer perfectamente. Pero si es el resto de las consultas, insert, update y delete, no generan registros, por lo tanto va a generar un error, ¿sí? Va a generarse un error. Así que por eso pusimos este manejo de error. Pero hay otro tema. Nosotros cuando, vamos a mostrarlo, a ver dónde estaba, acá. Cuando queremos obtener datos, a datos, ¿sí? Le almacenamos el resultado de del todo el módulo de clase, ¿sí? y la función. Pero ¿qué pasa cuando la consulta la función la queremos ejecutar como procedimiento para que no me devuelva nada? Bueno, primero que no va una variable a donde almacenar nada y tampoco van estos paréntesis, ¿sí? Se los aclaro por si lo quieren hacer y les tira error, nada más. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, ejecutemos esa función como procedimiento. rsql.conectar, sin paréntesis, pasamos la consulta SQL, luego pasamos la ruta, thisworkbook.path, y luego pasamos el libro, thisworkbook.name. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos ejecutando una función como procedimiento, ¿sí? No sé si es recomendable o no, pero bueno, por lo menos no tenemos que estar haciendo varios códigos al cohete. Bueno, ¿cómo es la consulta? Dijimos, sería update, la tabla. La tabla hay que concatenarla con las funciones que habíamos dejado preparada. Tabla, permisos. Espacio, set, y acá tenemos que configurar el campo que vamos a modificar. Claramente estamos hablando de la tabla de la E a la G, pero yo no voy a modificar el usuario ni la hoja, solo voy a modificar el campo permisos. Así que solo ponemos permisos, ¿sí? Y le asignamos el nuevo valor. El nuevo valor de permisos va a ir de lo que habíamos puesto en el formulario en el refedit, ¿sí? Entonces vinculamos refedit.value. Nuevamente, si dejamos la consulta así, es lo que dije antes, funciona a la perfección, pero el refedit me lo va a reemplazar en todos los registros. No quiero eso, tendremos que aplicarle un criterio, ¿sí? Entonces vamos a concatenarlo y ponerlo abajo el criterio.
¿Por qué lo voy a poner abajo el criterio? A ver. Porque el criterio está perfectamente configurado acá donde habíamos hecho la búsqueda de datos, ¿sí? Es el mismo criterio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Bueno, voy a grabar y vamos a probar. Gabo, hoja configuración. Vamos a darle permisos a la columna G. Aceptamos. Me devuelve un resultado, es decir que me va a devolver que encontró un registro, entonces la consulta es de update y ejecutamos el update. No tiró error e inclusive, no sé si lo vieron ahí, porque lo hizo tan rápido que ya obtuvimos el dato. Pero, ¿qué pasó? Hay un pequeño detalle. Me devolvió la hoja, exactamente lo mismo que habíamos puesto en el refedit. No sé si se acuerdan de cuando vimos con el método de macro sin SQL que habíamos dicho que no deberíamos poner esta parte. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta parte y cambio el nombre de la hoja, ya no se va a referenciar, ¿sí? Entonces solamente deberíamos dejar el rango. ¿Cómo hacíamos eso? Previamente podríamos definir una nueva variable rangos as string, as string, ahí está, donde rangos es igual a qué, a lo que está en el ref edit, pero le vamos a reemplazar las cosas que no queremos. Replace, donde en el ref edit vamos a estar buscando qué cosa, la etiqueta de la hoja, ¿sí? El nombre de la etiqueta de la hoja actual donde estamos posicionados. Eso sería active sheet. Habíamos hecho nosotros una función que buscaba por nombre, por referencia, pero bueno, esto también funciona. Esto también funciona. Punto name. Name. Sí, name. Punto name. Pero ¿qué pasa? Fíjense en la celda G8 donde pegó los datos nuevos, también después del nombre de la etiqueta también está el signo de admiración, así que para hacerlo todo de una voy a concatenar el signo de admiración y todo eso lo voy a reemplazar por nada, por espacio vacío. Esto lo voy a frenar ahí y volvemos a probar. Hay que borrar acá. Lo borro más que nada para que vean que se pega, ¿no? En realidad si hay datos también lo va a pegar, obviamente. Gabo, hoja configuración, nuevo rango, aceptamos. Y en rangos, fíjense que el ref edit ahora está lo que se puso con configuración y signo de admiración y el rango. Pero luego de ser reemplazado solo obtenemos el rango, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ahora, cuando vayamos a insertar, no vamos a poner el ref edit, vamos a poner lo que hicimos recién. F5 para que ejecute todo y listo, gente. Ahí ya me pegó o mejor dicho, me actualizó la información de mi celda o de mi registro que corresponde con Gaby y de la hoja de configuración con lo que nosotros habíamos puesto en el ref edit. Bueno. Nada, espero que no sea demasiado lío, espero que se vaya entendiendo. La verdad que al principio claramente todas las cosas nuevas cuestan un poco entenderlas, pero la práctica es el maestro, así que hay que practicar gente un poquito y va a ir saliendo. Obviamente lo bueno es que si practican y lo van utilizando, ustedes mismos van a empezar a ir generando nuevas necesidades, donde, bueno, con suerte la vamos a ir viendo en el canal, pero bueno, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Si necesitan algo. Gente, eso es todo por el momento. Como dije, la parte del insert la vamos a hacer en el siguiente video. Así separamos video por cada una de las consultas select. Y la consulta delete la vamos a hacer en un video, pero les aclaro que no va a eliminar. Voy a probarlo ahora. Yo me quedé pensando el otro día, cuando estaba haciendo el material. No lo hice todavía, pero el tema es que yo ahora estoy con la versión de Office 2016 y no sé si habrá cambiado eso. Así que lo pruebo y cualquier cosa
lo muestro. Pero igual la consulta se las voy a mostrar para que sepan cómo se hace, ¿sí? Cuando capaz que quieran hacer esto con Access en vez de con Excel, en Access sí se borran registros. Bueno, nada gente, espero que les haya gustado y como les digo siempre, si les gustó denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nada más. Nos estamos viendo, hasta la próxima.